Lo dijo él. A primera hora. Periodistas Sin Cadenas elaboró un trabajo periodístico que fue publicado hace 4 días, el 5 de mayo, titulado "La violencia y la precariedad laboral ahogaron al gremio periodístico en 2024", refiriéndose a las amenazas al oficio. La violencia, la delincuencia y la presencia de grupos criminales acorralan a los trabajadores de la prensa en el Ecuador. Un 11,9% de los encuestados para este informe han abandonado sus localidades en los últimos años debido a estos factores y a la situación económica. Queremos explorar varios elementos de este documento con María Fernanda Almeida, que está conectada ya con nosotros de forma telemática. Ella es la coordinadora de comunicación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. María Fernanda, bienvenida, buen día. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. Hola, Mafer, buenos días. Buenos días, Fabricio, Andrea, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, María Fernanda, por la gentileza. Coméntanos un poquito los detalles de este documento y cuáles son los principales hallazgos que ustedes encontraron en esta investigación de campo. Bueno, les comento, nosotros en la Fundación Periodistas Sin Cadenas ya venimos mapeando la situación del periodismo desde hace muchos años, desde el 2020 prácticamente. Y bueno, decidimos en esta ocasión hacer un compilado de la situación actual, de lo que encontramos. Y bueno, dentro de los hallazgos, Fabricio, Andrea, nos encontramos que ahora mismo la principal amenaza para el ejercicio periodístico en el país es la violencia. Eso han detectado los periodistas. Hemos hecho este informe, este trabajo, basándonos en una encuesta a 101 colegas trabajadores de la prensa. También hemos hecho una serie de grupos focales. Hemos también realizado entrevistas a profundidad y pues bueno, esto es lo que hemos hallado, ¿no? No es algo tan nuevo, porque sabemos que la violencia pues afecta al gremio totalmente. Y por otro lado también tenemos el tema de la precariedad laboral como segundo factor amenazante, que más adelante pues lo podemos mencionar. Pero sí quisiera hacer énfasis en dos principales hallazgos. Uno, tú ya lo mencionaste, Fabricio, que es que los periodistas están abandonando sus localidades, principalmente por la violencia y por la situación económica. El 11,9% entre 2023 y 2024 dejó sus localidades por temor principalmente por la presencia de grupos organizados. Las provincias están entre Guayas, Pichincha, algunas de las sierras, también Bolívar, Imbabura, y tenemos también que el 43,6%, es un dato bastante alto, han dejado de ejercer el periodismo parcial o totalmente. Entonces esto es muy preocupante porque los periodistas ya no están haciendo periodismo y eso es algo pues que debería preocuparnos definitivamente a todos, ¿no? La deserción laboral. Ahora se dedican, fíjense ustedes, a temas de contabilidad, muchos son peluqueros, hacen Uber, etcétera, pero el oficio pues está empezando a abandonar por estos factores que les menciono. ¿Se detectaron tal vez, Mafer, comunidades en donde ya no exista el ejercicio periodístico, en donde ya no se estén registrando, digamos, historias, ya no se esté recolectando incluso datos, y qué comunidades o qué áreas, digamos, se pudieron identificarse si es que así fue? Claro, sí, definitivamente, Andrea, el tema de la autocensura es altísimo, ¿no? Y es algo que nos preocupa mucho porque no se identifica esto como una amenaza a la libertad de expresión, sino se identifica como la principal medida de protección, ¿no?, de los periodistas. Entonces, existen zonas en todo el Ecuador en las que sí se está dejando de hacer periodismo de forma más gradual y durante los 2 últimos años de forma más específica. Por ejemplo, Esmeraldas es una de ellas, ¿no? Cada vez hay menos periodistas. De hecho, nos ha costado mucho levantar información en esta zona del país, porque los colegas prefieren no tocar temas relacionados con el crimen, relacionados también con temas de corrupción dentro de los GATS provinciales, por ejemplo. Ocurre también en otras zonas de la Amazonía en las que ya no se cuenta temas ambientales, ¿no es cierto? En Imbabura, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, los colegas prefieren ya no hablar sobre tema de minería ilegal. También encontramos que las poblaciones afrodescendientes también ya no son narradas por los periodistas porque también son zonas que se han convertido en zonas de peligro, donde hay muchísimo tema de contrabando, narcotráfico. En la costa mismo, ¿no?, encontramos que también pues las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro también,
son zonas en las que ya los colegas definitivamente prefieren evitar contar temas como lavado de activos y temas que tengan que ver con el crimen organizado, ¿no? Eso es también muy preocupante porque la ciudadanía ya no conoce estas realidades y poco a poco encontramos que hay más desiertos informativos. Ujú. Hablando de la precarización, ¿qué es lo que encontraron? Escuchaba, y no sé si ese dato, digamos, nos lo puedes reconfirmar, que a varios periodistas en el país se les está pagando alrededor de $1 por reportaje. ¿Qué otras, digamos, cosas encontraron en este análisis y que deberían también llamarnos la atención? Claro, bueno, la precarización laboral es el segundo factor que los colegas identifican como tema más amenazante a su ejercicio periodístico, ¿no? Y claro, lo que mencionabas es muy cierto. O sea, los periodistas, por ejemplo, en zonas como la Sierra Ecuatoriana, llegan a cobrar $1 por su nota periodística. O sea, casi su trabajo no vale nada. E incluso eso también no solo merma la calidad periodística, ¿no es cierto?, sino que afecta la calidad de vida de los trabajadores de la prensa. En este estudio que nosotros hicimos, detectamos que este es un problema estructural, ¿no? Es un problema que viene ya desde hace muchos años y fíjate que el 39,6% gana menos de $400, Andrea. Incluso no llega ni siquiera al salario básico unificado, ¿no? También tenemos un dato importante que decidimos seleccionar un poco en los oficios dentro del ejercicio periodístico y, por ejemplo, encontramos que los periodistas sí ganan un poco mejor, los fotógrafos en segundo lugar, pero los camarógrafos de medios de comunicación tienen una situación muy precaria. Ninguno de ellos en la encuesta afirmó ganar más de $1,000, ninguno. Y muchos de ellos, por ejemplo... Perdón que te interrumpa, Mafer. Estamos hablando de camarógrafos en los medios tradicionales. Sí. Sí, porque lo que ocurre en provincias es que el periodista también hace el trabajo de camarógrafo, es dueño del medio, entonces es más enfocado a los trabajadores de medios nacionales. Sobrepasan este rango de los $1,000, pero haciendo horas extras, con bonos, pero su sueldo no llega a los $1,000, lo que pudimos detectar. Y les comentaba que muchas veces ellos no solo hacen el trabajo de camarógrafo, sino que también son choferes del medio de comunicación, Claro. a veces editan la nota, a veces locutan y muchas veces van solos a las coberturas. Eso ocurre mucho. Ahora Y más, ¿no? total Ahora incluso vulnerabilidad. más. ¿Perdón, Andrea? Ahora incluso más, es decir, hay muchos de nuestros colegas camarógrafos que ahora, lo que tú decías, se exponen incluso a estos ciertos riesgos porque van solos. Antes, por lo menos, hace algunos años, iban, por ejemplo, con el periodista, a veces un asistente, pero ahora, digamos, la realidad es distinta y lo podemos ver incluso en varias coberturas. Sí, exactamente lo que tú dices, ¿no? Se ve muy cotidianamente. Entonces, claro, los periodistas, los camarógrafos, perdón, están muy vulnerables, ¿no? Aquí en Quito y Guayaquil les podría decir que pues sí cuentan con el equipo de protección, pero lo que ocurre en las provincias es que ni siquiera aquellos colegas que son corresponsales tienen equipo de protección. Entonces, en zonas que no son provincias como Pichincha y Guayas, aún el tema de la vulnerabilidad es mayor, ¿no? Para los trabajadores de la prensa. Ujú. ¿Qué otras cosas pudieron encontrar? O más bien, también preguntarte, Mafer, ¿por qué es importante seguir hablando de esto? ¿Por qué es importante visibilizar ahora mismo cómo se encuentra el gremio periodístico? Sí, me parece que es una pregunta muy necesaria, Andrea, y muy importante porque, claro, ¿no? La situación actual, la crisis económica del país, la ola de violencia nos afecta a todos en conjunto. Pero ¿qué pasa con el periodismo? O sea, ¿por qué es importante hablar de esto? Nosotros los periodistas somos aquellas personas que de cierta manera hacemos cumplir con un derecho fundamental, que es el derecho de acceder a la información. Nosotros estamos, digamos, llamados a que la ciudadanía conozca sobre ciertos temas, conozca sobre la coyuntura actual, tenga distintas visiones, distintos puntos de vista, y realmente sin el trabajo de los periodistas es muy difícil que exista la democracia. Entonces, nosotros abogamos 100% por nuestros colegas, porque es fundamental el trabajo que hacemos, ¿no? Es muy necesario. O sea, imaginemos un día de nuestras vidas sin estar informados, o sea, sería un caos. Y por eso es tan importante que nosotros pues sigamos apoyando al gremio. Ahora, otro punto que nosotros
queremos trabajar y lo hemos hecho, es entender cómo estamos haciendo periodismo, ¿no es cierto? No es solo necesario decir, bueno, es importante, pero es más importante aún entender el origen de cómo se está haciendo, de qué es lo que nos está faltando, cuáles son las necesidades, las vulnerabilidades, también cuáles son las fortalezas que tenemos. Entonces, hacer este mapeo, este trabajo ha sido muy importante y muy, digamos, coyuntural para la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Ahora, lo que describe María Fernanda, digamos, son situaciones que en lugar de tratar de solucionarse en los últimos años se han desnaturalizado, pero convengamos en algo, hay una situación histórica de dificultades para el ejercicio laboral de la profesión del periodismo, del oficio periodístico en los propios medios. Hoy evidentemente tenemos una realidad, y voy a hablar incluso de mi propio caso. Yo fui reportero de noticias durante casi 20 años, un poquito más. Tengo 32 años en el ejercicio de la profesión. Digamos que fui quemando etapas, pero ¿cuál ha sido la realidad histórica en los medios tradicionales? Los reporteros ya con un salario, trabajando muchas veces, teniendo hora de entrada sin hora de salida, y no reconociendo por parte de la mayor parte de los medios de comunicación los sobretiempos. O sea, no te pagaban, o te ponen turnos en fin de semana y no te reconocían. Sí, en el caso de los compañeros camarógrafos, que como bien señala María Fernanda, los sueldos son bajos y ellos tratan de redondear justamente con el tema de las horas extras. El tema de la falta de capacitación, resulta que un camarógrafo por ahí sale del canal, necesitan llenar esa plaza y echan mano, con todo respeto lo digo, del conserje del canal o del mensajero, le enseñan a operar la cámara, pero no lo forman profesionalmente. Y le dan la cámara y ya es camarógrafo. Son cosas que pasan. El camarógrafo siendo chofer, efectivamente, siendo conductor, teniendo esa carga laboral adicional, pero son cosas que ya ocurrían antes y que hoy se han desnaturalizado mucho más. Y yo le añado un tema adicional. El hecho de que ante la ausencia de espacios laborales en los medios tradicionales, muchos colegas optan por tratar de independizarse a través de formar medios digitales. Pero resulta que es complejo hacerlo, porque evidentemente necesitan fuentes de financiamiento. Creo que todo esto ha terminado por desnaturalizar la situación del oficio, estimada María Fernanda. Sí, totalmente, Fabricio. O sea, concordamos con lo que tú mencionas, ¿no? Ha sido una realidad que ha ido paulatinamente cambiando y lamentablemente no ha sido la mejor. Mira, igual te quiero dar un dato aquí. Por ejemplo, identificamos en este informe, ¿no es cierto?, que el 67,4% de los trabajadores encuestados no tiene trabajo a tiempo completo, no tiene contrato, perdón, a tiempo completo o incluso a medio tiempo. Es una cifra altísima. Y ahí podamos darnos cuenta de lo que tú mencionabas. Los periodistas ahora no son contratados por los medios. Empiezan a emprender con sus propias plataformas digitales, que pasa muchísimo en las provincias, y lamentablemente son con recursos propios, ¿no es cierto? O con recursos que vienen de los GATS principalmente y que ya pues un poco limitan, ¿no?, la libertad editorial. Pero eso es lo que pasa. O sea, nosotros insistimos, hacemos un llamado también a las cabezas, digamos, de los medios de comunicación, porque esta situación de la precariedad laboral tan estructural, de la falta de seguridad, por ejemplo, la falta de conciencia de seguridad frente al clima, a la ola de violencia que estamos viviendo, no solo depende del periodista, depende también del editor, depende también del gerente del medio, del dueño del medio. Pero nosotros esperamos trabajar más con esas cabezas, ¿no? Que es muy difícil también. O sea, a lo largo del tiempo se ha visto que esto es así, ¿no? O sea, no hay tanta apertura, digamos, como sí la hay de los periodistas que se preocupan por su seguridad. Pero sí, o sea, evidentemente hay que trabajar más sobre las cabezas que están en los medios de comunicación. Ahora, pero la realidad, vuelvo a insistir, es que cada vez hay más periodistas freelance. Y al haber cada vez más periodistas freelance, muchos de ellos no tienen, te diría que casi la mayoría, por lo que hemos visto en nuestro informe, no tienen seguridad social. Ellos mismos se costean sus equipos, que son equipos costosos. Por ejemplo, los de fotógrafos, una cámara puede llegar a costar $2,000, un lente incluso. Entonces, no hay este respaldo. Los periodistas que hacen el periodismo de forma independiente se sienten solos, por lo que nosotros hemos podido detectar. Entonces, es importante también brindarles este acompañamiento
pero es fundamental que aquellos medios que sí contratan a los periodistas, porque eso ocurre, contratan por facturas incluso a editores, pues también tomen la conciencia de afiliarlos o la conciencia de brindarles al menos protección o seguridad, o incluso guía editorial, que es lo que también falta para hacer un periodismo de mejor calidad. Así es. Nosotros somos muy criticados de todos lados, ¿verdad? Y es importante también para mí, y esto es una opinión personal, revelar estos datos porque evidentemente sin ese acompañamiento, incluso de la sociedad que puede exigir mayor seguridad, mayores garantías para ejercer el ejercicio periodístico, valga la redundancia, evidentemente no se puede hacer con ese tipo de precariedad para el periodismo, entonces también es necesario que la sociedad entienda el valor del periodismo y nosotros comentábamos hace una semana lo que ocurrió la semana pasada con Diario El Mercurio, por ejemplo, con los niños de Taisha. Tras el reportaje, digamos, esta labor periodística que se realizó de Diario El Mercurio, pudimos conocer a fondo lo que estaba pasando con los niños de Taisha, que es realmente importante y que pudo también de alguna manera impulsar más a que el gobierno se movilice hacia esa comunidad. Entonces, esa es la importancia también del periodismo. ¿Qué retos ahora mismo también enfrenta esta profesión, Mafer? Y yo justamente conversaba esta semana con una de mis docentes en la universidad y ella me decía, este semestre se inscribieron 6. Entonces, claro, uno dice, ¿para dónde va el periodismo también? ¿Qué retos enfrentamos como el gremio de manera general, Mafer? Sí, o sea, estamos viviendo una época muy compleja para el periodismo en Ecuador y bueno, también para el periodismo latinoamericano. Bueno, yo creo que algunas cosas. El primer punto que me gustaría citar es, pues ya que estamos, ¿no es cierto?, viviendo como esta situación de violencia, ¿no? Que mucha gente incluso dice, bueno, yo prefiero ya no ver noticias porque pues siempre hay malas noticias y todo relacionado a la violencia. Creo que es importante también formar a los periodistas, ¿no es cierto? Nosotros capacitamos mucho a los colegas en varios temas, pero uno de ellos es tratar de narrar la violencia desde otro punto de vista, ¿no? No solo contar las cifras, los datos duros, las estadísticas, sino también ver que hay más allá de eso, ¿no? La violencia no solo es una cifra, ¿no? Afecta a la sociedad en conjunto, que hay con el área de la salud, por ejemplo, de la educación, tratar de desmenuzar este tema para que la ciudadanía efectivamente entienda, ¿no? Entienda el proceso que está atrás de eso. Creo que otro punto fundamental es la formación. Si bien tú mencionas, André, pues cada vez hay menos universidades que ofertan la carrera de periodismo. Creo que aquellas que sí lo están haciendo deben actualizar un poco sus pensum. Eso ha sido un pedido de los colegas a los que hemos entrevistado a profundidad, ¿no? Que la malla curricular vuelva, digamos, a renovarse, ¿no? Se hable también de otros temas. Muchos colegas están interesados en conocer, en capacitarse sobre nuevas tecnologías. Ahora ya estamos con el tema de la inteligencia artificial, que evidentemente ese también es otro tema que va a venir, ya está llegando como un boom y hay que saber también utilizarla, ¿no? ¿Con qué fin? El tema del desafío de la desinformación, o sea, en épocas electorales, ustedes saben, hay una ola de desinformación tan fuerte y es importante que los colegas tengan las herramientas necesarias, sepan cómo verificar información. Ahora hay varios portales, ¿no? Muy buenos en Ecuador, pero es importante que los colegas desde la formación pues sepan cómo manejar esto. Y finalmente te citaría el tema de la seguridad. Creo que nosotros hablamos de seguridad como un tema cultural. Hay que pensarlo como desde una cultura del cambio. Si no concebimos esto, si no tenemos en los medios de comunicación un protocolo establecido, si no sabemos a qué riesgo nos enfrentamos, qué vulnerabilidades tenemos, probablemente estemos mucho más expuestos que el resto a que nos pasen situaciones complicadas en las coberturas en terreno. Entonces creo que trabajar de la seguridad desde una mentalidad un poco más de cultura podría ayudarnos a entender y hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Finalmente, en estos momentos tan violentos, tan conflictivos, lo más importante es que sigamos haciendo periodismo. No podemos dejar de hacer periodismo porque, como les mencioné, es fundamental para la sociedad.
Absolutamente de acuerdo. Gracias por estos minutos, María Fernanda, para conocer este informe que ha hecho Periodistas Sin Cadenas sobre la situación real de los trabajadores de la comunicación. Un abrazo, gracias. Gracias. Un abrazo, gracias a ustedes, buen día. María Fernanda Almeida, coordinadora de comunicación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Esa es la realidad, hablando de violencia y también precarización laboral de los trabajadores de la comunicación. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.